Estamos en la Facultad de Medicina con Jorge Hefner, investigador del CONICET, y el tema que nos trae Jorge hoy es esta infinidad de variantes de Omicron, como esto de la variante del perro. ¿Qué es todo esto que está pasando? Todo lo que está circulando de SARS-CoV-2 en el mundo, todo son sublinajes derivados de Omicron. Es todo Omicron, en la Argentina y en el mundo. Esto que se llama variante del perro rabioso, como quieran llamarlo, que es un poquito exagerado llamarlo así, es una variante que tiene un nombre científico que es XBB1. ¿Qué característica particular tiene? Ya es mayoritaria en Estados Unidos, empieza a ser mayoritaria en varios países de Europa Occidental y en Argentina se calcula que un 30% de los casos son por esta variante. ¿Qué características tiene esta variante? Primero, ¿es más agresiva? No, no es más agresiva que las variantes, las variantes previas, cosa que es una buena noticia. Es más transmisible. Por eso se impone y desplaza todos los otros sublinajes. ¿Por qué es más transmisible? Porque estamos en un escenario ahora de mayorías de gente vacunada e infectada, es decir, que tiene una respuesta inmune contra el virus, tiene anticuerpos contra el virus. Esta nueva variante tiene mayor capacidad de evadir la acción de los anticuerpos, que son los que nos protegen, respecto a las anteriores variantes. Y es esa capacidad la que hace que se imponga sobre los otros linajes. Entonces, primero, no es más grave, pero sí tiene mayor capacidad de evadir. Esto te lleva a una segunda cuestión que está en debate. Pero entonces, si vos estás vacunado, ¿te podés infectar o no te podés infectar? Entonces, ¿qué sentido tiene la vacunación? Las vacunas protegen muchísimo, brindan un blindaje formidable frente a esta variante y a todas las variantes en cuanto es la infección grave. Si vos estás vacunado es muy poco probable que padezcas una infección grave, pero las vacunas protegen menos frente a lo que es una infección leve que se aloja en nariz, boca y garganta y que no progresa a pulmón. Entonces, muy importante, dos medidas. Primero, completar el calendario de vacunación que ya no es más dosis 1 más dosis 2, sino los refuerzos, la tercera, la cuarta y la quinta dosis cuando corresponde. Si uno tiene completo el programa de vacunación, ¿qué garantiza? No padecer una infección severa. Podés infectarte, vas a estar 2 o 3 días con dolor de cabeza, fiebre, pero estás blindado de la infección severa. Entonces, muy importante. La principal medida de protección es vacunación y dosis de refuerzo aplicadas. Jorge, ¿qué pasó en estas semanas que hubo un aumento considerable de casos y también, por consiguiente, un aumento importante de muertes también? ¿Por qué se da esto? Bueno, primero hay que ubicarse en el escenario internacional. En función de las vacunas, básicamente, si yo comparo lo que pasaba hace un año con lo que pasa la semana pasada. Hace un año fallecían en todo el mundo entre 15.000 y 18.000 personas por día por COVID. Entre 15 y 18.000. Hoy están falleciendo entre 1.500 y 800 personas. Es decir, que lo que tenemos es una disminución en 10 veces el número de fallecidos, y en gran medida por acción de las vacunas. Ahora, hay mucha gente que se contagia hoy por hoy, porque así como nosotros damos las peleas con las vacunas, el virus da su pelea, y su pelea ¿cuál es? Que surjan nuevas variantes con mayor capacidad de evadir la acción protectora mediada por las vacunas. Y eso entonces tenés picos de contagios. China, muchísimo, hoy por hoy que abandonó la política cero. Japón, muy importante, pero incluso en Estados Unidos, acompañado de un alto nivel de contagios, en Estados Unidos por un alto nivel de mortalidad. En Estados Unidos por día fallecen 500 personas por COVID. ¿Por qué? Porque hay un movimiento antivacuna que se asentó fuerte y entonces hay un 30% de la población mayor de 50 o 60 años que no quiere vacunarse. Y es donde básicamente tenemos los altos porcentajes de vacunación. Estamos en verano en la Argentina. Este no es un virus estacional clásico. Vos fijate que el pico del año anterior también fue en verano y ahora también. Entonces la temperatura ayuda no pegándole directamente al virus, sino haciendo que uno, al estar más tiempo en ámbitos abiertos, bueno, en general hay menos posibilidad de contagio. Pero eso que es una ventaja, de hecho, en los hechos, fue superada por la mayor transmisibilidad de esta nueva variante. Entonces, por eso, aún en verano, tenemos muchos casos. Y un mensaje importante es la gente mayor de 60 años o aquellos que no son mayores pero padecen comorbilidades. Esas personas tienen que cuidarse particularmente, porque si bien en la Argentina y en el mundo también el nivel de mortalidad es mucho menor, vos fíjate que estamos
entre 30 y 50 fallecimientos en Argentina por semana. ¿Sí? Cuando llegamos a tener en su momento 400 fallecimientos diarios. Hay gente que sigue falleciendo, hay gente que sigue internándose en terapia intensiva, entonces refuerzos de vacuna y muy importante también en lugares cerrados, con altas concentraciones de personas, volver a usar el barbijo. Si salís a la calle no, si estás en ambiente, estás en familia no, no hay medidas restrictivas, pero si viajás en subte o en colectivo, usa el barbijo. Todos sabemos que en ciencia nada es absoluto. ¿Hay peligro de un rebrote importante como hubo el año pasado y volver a confinamiento? ¿O esto, hablando de lo que es COVID, está ya hoy desterrado? No, vos mencionás una palabra importante, que es desterrado. No podemos desterrar nada. Nuestro conocimiento tiene límites. Hoy por hoy la situación no amerita para tomar medidas de restricción porque en el escenario de una alta tasa de vacunación el nivel de infecciones graves que tenemos bajó en 10 o 20 veces. Ahora, no podemos descartar, porque nosotros, vos fíjate que cuando hace un año y un mes debuta Omicron, que fue un desastre lo que hizo en términos de morbilidad y mortalidad, no lo supimos predecir, la ciencia no lo supo predecir. Entonces la ciencia tiene límites. Pudimos desarrollar vacunas tremendamente exitosas, pero nos cuesta mucho predecir la futura evolución del virus. Por eso hay que seguirlo muy, muy de cerca. ¿Cómo se sigue de cerca? Secuenciando genéticamente a todas las variantes que vayan surgiendo. Y ahí hay una medida de alerta, una señal de alerta, que el mundo se ha relajado demasiado. Esto que es secuenciación del virus, que es monitorear si surgen nuevas variantes, ha reducido en el mundo el 90% de determinaciones. Estamos siguiendo menos al virus y eso es un error importante porque no podemos predecir teóricamente cuál es la evolución. Es una ratificación empírica y para eso tenemos que seguir al virus, tenemos que secuenciarlo, tenemos que seguir estudiando, no bajar los brazos. Y Jorge, la última, nos dijiste que en lugares cerrados, barbijo. ¿Qué pasa en las playas que hay una gran concentración de gente pegada que ya pasó el año pasado, recordás? Creo que fue en una parte de Mar del Plata donde se juntaban un montón de chicos muy jóvenes. ¿Cuál es la precaución a tomar en los lugares de vacaciones donde hay gran concentración de gente? Bueno, las precauciones son dos. Primero, tener el régimen de vacunación que te blinda frente a una infección severa, muy importante. Y luego es, si estás en la playa, no es importante. Ahora, yo sé que es una cosa antipática, porque en un boliche donde hay 500 chicos en un ámbito cerrado no van a usar el barbijo. Desde el punto de vista de la sanidad pública deberían usarlo, deberían usarlo. Por fuera de los boliches, que es un grupo reducido teóricamente de personas, son millones de personas las que viajan en tren, en subte y en colectivo. Entonces, la recomendación muy fuerte, en medios de transporte, no nos preocupamos por clases porque estamos en época de vacaciones, en medios de transporte volver a usar el barbijo. Obviamente, la higiene de manos, el alcohol en gel, lo que ya sabemos. Así es. Sí, sí, las medidas higiénicas siempre son buenas. Además, no es el único virus SARS-CoV-2 el que está circulando. Circula el virus influenza, circula el virus incisional respiratorio y para todas las infecciones respiratorias que están circulando, las medidas higiénicas, como vos señalás, lavarse las manos durante 30 segundos con agua y jabón, las medidas higiénicas de siempre son muy importantes. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Siempre tan amable de recibirnos y disiparnos dudas y llevar a toda la población un poquito de tranquilidad y saber qué medidas hay que seguir aplicando para no enfermarse. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la entrevista.